Si has llegado hasta aquí, es que probablemente estés pensando en estudiar la magnífica carrera de Derecho. Así que quédate porque voy a ser lo más transparente y objetiva posible para brindarte esta información. Lo primero que deberás plantearte es cuánto dura la carrera en tu país y con qué título vas a salir. Esto último dependerá tanto de tu país como de la institución donde decidas cursarla. De tal manera que en algunos países dura 4, en otros 5 y en otros incluso 6 años. Asimismo, la mayoría de países donde dura 4 años salen con el título de licenciados y en la gran mayoría, que dura 5, salen con el título de abogados. Te preguntarás cuál es la diferencia. En países como España, por lo que estuve averiguando, al momento de ejercer hay limitaciones que un licenciado no podría ser al igual que un abogado. Sin embargo, en otros países no hay ningún tipo de limitación al momento de ejercer, pero sí, por ejemplo, cuando se quieren presentar a un concurso de méritos y oposición, donde el título del licenciado es de un menor rango en comparación con el de un abogado. Mi segundo cometido es informaros cómo funciona una facultad de Derecho. Y para ello voy a partir de que el sistema educativo que empleamos también en una universidad es bastante similar a lo que estamos acostumbrados, con lo que concluyo que hay que asimilar los conocimientos, memorizar, repetir y proyectarlos en el examen, ya sea oral o escrito. Esto básicamente se centra solamente en el sistema académico, de tal manera que si eres buen estudiante, responsable y llevas tus cosas al día, no tendrás por qué preocuparte en gran medida. Como tercer punto es saber qué materias vas a ver a lo largo de la carrera de Derecho, por lo cual me he permitido dividirlas en 3 categorías generales: asignaturas troncales, asignaturas complementarias o auxiliares a la rama del derecho y otras asignaturas. Empecemos por las materias troncales. Estas son las que se van a ver en la mayoría de facultades jurídicas de habla hispana. Y me he permitido nuevamente subdividirlas en asignaturas troncales clásicas y asignaturas troncales modernas. Las troncales clásicas son las que se han visto por muchos años en las universidades de Derecho. Y las modernas son las que a través de las exigencias y problemáticas sociales actuales se han visto forzadas a aparecer. Las materias clásicas en primer semestre serán la piedra angular que te adentren al mundo del derecho. Estas son, por ejemplo, Derecho romano, Filosofía del Derecho, Historia del Derecho. Básicamente se van a centrar en brindarte una perspectiva originaria de lo que es el derecho actual, cuál ha sido su historia y desde dónde se desprende. En los países hispanohablantes, el derecho actual que se aplica proviene del derecho romano, lo que se diferencia del derecho anglosajón que se aplica en Estados Unidos o en Inglaterra, y nos hace ver distinciones que probablemente antes por clichés no podíamos diferenciar, como por ejemplo que en nuestro derecho actual no hay un jurado, lo que sí sucede en un derecho anglosajón. De la misma forma verás otros modos que se aplicaban anteriormente para administrar justicia, que hoy por hoy ya son arcaicos, como pueden ser la venganza, la ley del talión, entre otros. Ahora abordemos las materias troncales clásicas a lo largo de la carrera. Aquí también las he subdividido en materias teóricas y en materias que se apegan más a la práctica. Las materias teóricas son aquellas que intentan explicarte cuáles son o en qué consisten las figuras jurídicas, desentrañar un concepto, el análisis de la ley, entre otros aspectos realmente importantes. Estas materias pueden ser derecho constitucional, derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil. Realmente no es necesario que empleen todas esa denominación de derecho X.
Seguramente habrán muchas más asignaturas que se brinden en tu país o en la institución donde la vayas a estudiar. Del mismo modo, estas asignaturas o algunas de ellas tendrán asignaturas complementarias que se centran más en la práctica. Por ejemplo, de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral, y así entre otras. Aquí vas a tener que realizar simulaciones de audiencias, desempeñar cualquiera de los roles que se realicen en una audiencia, como juez, como perito, como abogado defensor, como fiscal, etc. Asimismo, puede que te obliguen a asistir a algunas audiencias reales para que te hagas una idea, o también sea de manera optativa. Empezarás a armar alegatos, los cuales son alegatos de apertura, interrogatorios, alegato de cierre o clausura, entre otras cosas que las irás descubriendo con la práctica. Para finalizar con las materias troncales, concluimos con las modernas, como por ejemplo Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Informático, entre otras. En cuanto a las asignaturas auxiliares de Derecho, podemos encontrarnos con Economía, Criminología, Criminalística, Medicina Forense, Riesgos Laborales y alguna también relacionada con Ciencias Políticas. Pero una vez vuelvo y repito que dependerá mucho de la institución donde la vayas a estudiar. Y otras asignaturas pueden ser emprendimiento, inglés, matemáticas, metodología de la investigación, oratoria, sociología, en fin. Seguramente hay muchas que se me queden pendientes de decir. Llegados a este punto, es esencial informarles de qué manera se imparten las clases. En gran medida, la dificultad de una asignatura depende mucho del docente y su metodología. Habrá ocasiones que dos cursos tengan una misma materia con diferentes profesores y quizá les cueste más porque un docente se hace entender mejor y otro a lo mejor no domina la materia. Suele pasar con mucha frecuencia. Sin embargo, ¿cuáles son los métodos pedagógicos que se emplean generalmente? El primero, dar cátedra, que lleguen y te empiecen a explicar la teoría. Pero los buenos también te equiparan con la práctica, te cuentan su experiencia y te van desengranando cuáles son los puntos más importantes que deberías tener en cuenta. Asimismo, cuando empiezas a plantear preguntas, te las pueden contestar directamente, te pueden hacer que analices, que te manden a leer un artículo, una sentencia, donde la respuesta puede ser clara o también deberás desgranar, analizar y llegar a esa conclusión. Podrás revisar en clase o por tu cuenta análisis de casos reales, hipotéticos, el análisis de que si la ley se cumple, si hay vacíos legales, en qué se podría mejorar, si el legislador no tomó las palabras precisas para hacer que esa ley sea efectiva. Asimismo, se generarán debates en torno al tema que estéis tratando o de temas controversiales como el aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia, entre muchos otros que también pueden ser mediáticos, actuales. Te enviarán a leer sentencias, unas pueden ser más largas, otras más cortas, las cuales deberás analizar, resumir, explicar, en fin. Las leyes no siempre explican la definición de una figura, de un concepto legal, por lo cual deberás acudir a los manuales, a los libros donde sí en realidad se explican de una manera mucho más minuciosa en qué consiste ese concepto. Las preguntas frecuentes que he encontrado con recurrencia. ¿La carrera de Derecho es difícil? Déjame decirte que antes de volverse las cosas fáciles, se nos complican bastante. Nada más entras,
te encuentras con un lenguaje jurídico que no lo dominas y que esperas hacerlo dentro de poco. Pero eso complica y te hace un poco más dificultoso el hecho de que entiendas las clases. El ambiente es nuevo, una universidad y compañeros diferentes, con materias que probablemente nunca has escuchado hablar de ellas. Asimismo, tienes que tener muy en cuenta cuáles son tus circunstancias. Si tú has dejado de vivir con tu familia para trasladarte a estudiar la carrera de Derecho, o tienes que estudiar y trabajar al mismo tiempo, evidentemente este tipo de factores hará que se te compliquen las cosas, pero no es imposible. ¿Hay que leer muchos libros y sentencias o textos jurídicos en general? La mayoría de veces, a medida que vas avanzando de semestre, se te hará relativamente menos difícil porque ya vas adoptando ese lenguaje jurídico. Sin embargo, cada nueva asignatura es como una vuelta a empezar, con términos que solo se emplean en esa rama y tendrás que nuevamente empezar a investigar, a contrastar. Es una metodología y es un aprendizaje continuo, por lo cual tendrás lecturas obligatorias que pueden servirte para aprobar materias, pero sin embargo, si quieres aprender de verdad, por tu cuenta deberás seguir informándote, leyendo, formándote para ti mismo. ¿Cómo son los exámenes? ¿Hay que memorizar literalmente lo que dice la ley? Tenemos un sistema educativo muy similar a lo que ya hemos visto y lo que estamos acostumbrados. Sí, habrá que memorizar conceptos, en ocasiones artículos, o te harán que analices casos prácticos, o a lo mejor simplemente tu nota se base en la actuación en la que realices en la simulación. Dependerá mucho de tu docente, de la pedagogía que imparta. Y afortunadamente muchos no se basan simplemente en que digan las cosas al tenor de la ley, así que no te preocupes. Habrá momentos en que la carrera se te haga pesada, larga, cansada. Sentirás frustración, ansiedad, inseguridad. Puede que conozcas a Donna Alcalá, que es una de las difusoras legales más reconocidas de habla hispana. En uno de sus vídeos comentó que estaba tan agobiada, tan cansada, que una noche llamó a su padre llorando porque no podía más. Lo iba a dejar. Personalmente es una de las abogadas que nos informa de qué consiste la carrera de Derecho actualmente, muy motivadora, muy trabajadora, y mira hasta dónde ha llegado. Vas a llorar, te vas a frustrar, pero al mismo tiempo vas a disfrutar. Debo advertirte que no todas las asignaturas te van a agradar, que vas a conocer personas maravillosas como docentes, como compañeros y también personas que te simpaticen menos. Habrá situaciones y momentos mucho menos agradables y es ahí donde radica en esencia el hecho de estudiar lo que te gusta, el hecho de mantenerte en pie. Y si te caes, te levantas. Les pedí a mis seguidores de Instagram Blog de Derecho que me emitieran un criterio sobre la carrera de Derecho. Y esto es lo que nos dicen: trabajo, esfuerzo y dolor. Esfuerzo nuevamente, demandante pero gloriosa. Es una carrera en donde tu legibilidad y conocimientos te serán útil en cualquier momento. El sacrificio más satisfactorio. Una carrera en la cual aprendes lo que es pasar trabajo y lo útil que es cada rama de la abogacía. Perseverancia. Es una carrera de carácter y compromiso, de responsabilidad, sacrificada pero colmada de satisfacciones. Ganen un juicio y sabrán de lo que les hablo. Te llenan de cultura. Al ir pasando de semestre descubres tus habilidades poco a poco, muy cierto. Las emociones más apasionantes en una sola carrera. Es un mundo desconocido donde todo depende del punto de vista y es genial saber
donde te llevará. Suscríbete al canal y sígueme en mi cuenta Blog de Derecho en Instagram.